Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. Hay una pregunta que casi nadie se hace. Nadie la hace hasta que ya es demasiado tarde. No está en tu currículum, no está en LinkedIn, no te la hacen en la mayoría de entrevistas, pero define silenciosamente el rumbo completo de tu carrera. La pregunta es esta. ¿Qué valor único aportás? ¿Cuál es ese valor que no aporta nadie más? Lo incómodo de esta pregunta no es la pregunta en sí mismo, es el silencio que aparece después, porque muchos profesionales inteligentes, preparados, con años de experiencia, no pueden responderla sin recurrir a su cargo. Soy gerente de trabajo tengo tantos años de experiencia, pero eso, señoras y señores, eso no es valor, eso es descripción, y la descripción, subrayen esto, es altamente reemplazable. Vivimos en un momento donde sin duda alguna algo cambió, y cambió muy rápido. Hoy alguien en otro país puede hacer tu trabajo. Hoy un algoritmo puede hacer parte de lo que usted hace. Y alguien más joven puede aprenderlo en meses. En meses. Y aún así muchos siguen construyendo su carrera como si nada de eso estuviera pasando. Siguen acumulando experiencia. Siguen sumando funciones. Esperando que el tiempo les dé valor. Pero el tiempo no te devuelve o no te hace valioso. El tiempo solo te vuelve más tiempo haciendo lo mismo. El mercado no paga por lo que sabes, olvidémonos de eso. Paga por lo que nosotros provocamos, paga por lo que nosotros resolvemos, paga por las decisiones que destrabamos, por el impacto que generamos cuando entramos a una sala. Y si no podemos decir eso con claridad, hay algo que nosotros no estamos viendo. Porque, señores y señores, la verdadera amenaza hoy, la verdadera amenaza no es la inteligencia artificial, no es la automatización ni la tecnología, es algo mucho más silencioso, es la irrelevancia, la de los profesionales que hacen bien su trabajo, pero no pueden explicar por qué ellos importan en su trabajo. Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda, porque no se trata de trabajar más, ni de estudiar más, ni de esforzarse más. Se trata de algo mucho más difícil, pensar estratégicamente sobre nuestro propio valor. Porque en esta nueva economía no gana el que más sabe, gana el que más puede demostrar sin ambigüedad que resuelve problemas, que los resuelve diferente y qué resultado genera al trabajar. Si nosotros no podemos decir eso con claridad, no estamos en pausa, estamos en riesgo. Estamos en riesgo porque no logramos decir con total certeza cuál es nuestra propuesta de valor. Porque esto, señoras y señores, esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras y señores, bienvenidas a Profesionales 4.0 aquí en nuestra casa monumental 93.5, la radio de Costa Rica, como todos los sábados, conversando sobre el futuro del trabajo, sobre cómo las tecnologías emergentes están impactando la forma en que aportamos valor, hacemos negocios y se desarrolla todo el ecosistema empresarial.
Soy su anfitrión, el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista en temas de liderazgo modernos impactado por la cuarta revolución industrial, y estoy muy emocionado de traer este gran tema aquí a la mesa donde vamos a discutir y creo que vamos a pasar un tiempo realmente nutritivo. Antes de continuar, quiero invitarlos a que vayan a nuestras plataformas de Spotify, nuestro canal de Spotify, nuestro canal de YouTube, más de 18,000 suscriptores. Ahí están todos los episodios de esta cuarta temporada. Hoy estamos en el episodio 58. Van a ver todas las temporadas, contenido, artículos, un montón de cosas que tenemos ahí para compartir con ustedes. Y si no, a la página alvarorojas.org. Ahí también van a poder encontrar mucho material para poder entrenar a sus equipos y poder compartir y conversar sobre este tema de la transformación digital y su impacto en la forma en que nosotros aportamos valor. Sin duda alguna, es un espacio donde hacemos algo que hoy no es tan común y es detenernos a debatir y pensar con criterio. Lo hago además con nuestro otro anfitrión, Oscar Rojas, especialista en transformación digital, al quien le doy una cordial bienvenida, que nos acompaña hoy un sábado más aquí a Profesionales 4.0. Oscar, bienvenido a construir con nosotros este gran tema hoy aquí en Monumental. Álvaro, muchísimas gracias. Otro sábado más, así que encantado, ¿verdad? Muchísimas gracias de tenerme acá. Este es el episodio número 58. Creo que hemos ido desarrollando temas muy interesantes y a veces los temas no son tan concretos, o sea, no son temas que pueden ser un poco ambiguos de desarrollar, y hoy es uno de esos, ¿verdad? ¿Cómo trasladamos el desarrollo de valor o la generación de valor que nosotros tenemos, o cómo podemos trasladarle al mercado nuestro conocimiento y nuestra aplicación del conocimiento? Creo que es difícil, y además es difícil en una era digital donde los trabajos han mutado y nuestra imagen y nuestra marca personal también tiene que estar en un mundo digital, y equilibrar eso es bastante complejo. Yo me lo pregunto, yo me esfuerzo, yo lo aplico, lo vivo, y realmente creo que hoy tenemos un episodio muy interesante para todas esas personas que saben que hacen algo importante, que hacen algo que genera valor, pero que no tienen tan claro cómo trasladarlo a su empresa, a sus compañeros o inclusive al mercado. Oscar, lo dices muy bien. Es cómo está cambiando el valor profesional en un mundo que ya no funciona como antes. Porque el problema no es que el mundo esté cambiando, el problema es que muchos profesionales hoy siguen operando con reglas para un mundo que ya no existe. Y esto, Álvaro, es más común de lo que pareciera, es muchísimo más común. Hay profesionales muy capaces, hay profesionales que son muy preparados, que siguen haciendo bien su trabajo, pero lo hacen con una lógica que ya no les da una ventaja competitiva, porque están jugando un juego nuevo con mentalidad del juego anterior. Y es justo lo que buscamos hacer, Oscar, en este programa hoy. No hablar de tendencias por hablar, decías vos, hablar de ambigüedad, sino entender qué está cambiando realmente y qué implica eso para nosotros como profesionales en nuestro aporte de valor. Y lo decís claramente, para nosotros como profesionales en general, porque acá en este espacio, Álvaro, nosotros no solamente hablamos para los CEOs, hablamos para cualquiera que esté construyendo una carrera profesional. Gerentes, emprendedores, técnicos, estudiantes, profesionales en crecimiento. En general, personas que entienden que hoy no basta con trabajar bien. Hoy hay que entender cómo se genera valor. Oscar, cuando hablamos de cómo se genera valor, tenemos que entrar al episodio de hoy, sin duda alguna. Un episodio que, Oscar, yo te aviso desde ya, nos puede incomodar un poco. Porque hoy toca un tema, una fibra sensible que muchos evitan. Pero, ¿qué define esa fibra? Define nuestro posicionamiento profesional. Hoy vamos a hablar de cómo potenciar tu propuesta de valor como profesional en la era digital. Lo voy a repetir. Cómo potenciar tu valor como profesional en la era digital es el tema que traemos para debatir conjunto con Oscar hoy. Y es muy importante aclarar algo, o darle un énfasis de algo. Este episodio no es un episodio sobre marca personal. No es un episodio sobre LinkedIn. No es un episodio sobre cómo venderse mejor.
Qué bueno que lo apuntas porque es cierto, no trata de eso. Me gusta que lo hayas puesto en la mesa porque la gente podría interpretarlo por ese lado, no lo había pensado, pero es cierto, es mucho más profundo que eso. Es sobre algo que la mayoría de los profesionales no tienen claro. La gran mayoría de profesionales no tienen claro cuál es su propuesta de valor real. ¿Cuál es la propuesta única de valor que tiene alguien como profesional? ¿La gente es imprescindible en una empresa? No. La gente, nadie es fijo en una empresa, sí, pero nadie lo puede hacer como alguien más. Esa propuesta de valor real, vamos a hablar hoy de cómo transmitirle y cómo posicionarnos en el mundo empresarial. Exactamente, y aquí viene lo incómodo, y es que la mayoría de personas cree que tiene una propuesta de valor, pero en realidad, Álvaro y Radio Escuchas, lo que tienen es una mera descripción de su puesto. Tienen listas de funciones, tienen años de experiencia, pero vamos a descubrir hoy en este programa aquí en Profesionales 4.0 que eso no es valor. Ese podría ser el punto de partida, Oscar, y queridos radioescuchas, pero valor real, propuesta de valor, no lo es. Álvaro, y esto viene acompañado de algo que uno escucha muchas veces, que las personas dicen, tengo 20 años de experiencia, y lo hemos hablado muchas veces vos y yo. ¿Son 20 años de experiencia o es un año de experiencia multiplicado por 20, ¿verdad? Estás haciendo lo mismo durante los últimos 20 años. Y en un mundo donde la inteligencia artificial, donde la automatización, la transformación digital y la globalización del talento están avanzando de maneras tan aceleradas, de maneras tan rápidas, quedarse en el punto de partida, Álvaro, es sumamente peligroso. Es prácticamente un suicidio profesional. El mundo no nos está preguntando qué hacemos. Nosotros vamos a una entrevista a mucha gente a decir qué es lo que hace. El mundo corporativo, el mundo empresarial, los negocios claman para que usted pueda responder qué impacto genera usted, que no cualquiera puede generar. Y ahí mismo, Álvaro, en esa pregunta nace este tema que se vuelve crítico para el liderazgo en el contexto de la cuarta revolución industrial. O sea, el liderazgo moderno. ¿Por qué liderar hoy no es solamente ejecutar? Es entender dónde está nuestro valor y cómo lo hacemos visible. Hay gente, Oscar, que no ha terminado de procesar esto todavía. Hoy no gana el más experimentado. Ya no es como antes. No gana el que más sabe, el que es más senior. Gana el que puede articular con claridad varias cosas. ¿Qué problema resuelve? ¿Qué lo hace diferente? ¿Y qué resultado produce? Pero además de qué problema diferente voy a agregar una cosa más. ¿Qué oportunidades activa? Usted o activa oportunidades o resuelve problemas. ¿Cómo lo hace diferente y qué resultado produce? Eso es la propuesta única de valor de un profesional y es lo que estamos desarrollando hoy aquí en Profesionales 4.0. Y es que eso no es un detalle de valor, más bien todo lo contrario. Y según distintos estudios que estuvimos leyendo, preparando este episodio, indican que la mayoría de los profesionales no pueden responder eso con claridad. Y esos mismos profesionales son los que después se preguntan por qué no están avanzando, por qué no los consideran para puestos de más relevancia, por qué no están destacando en sus organizaciones. Ahí nace este episodio, Oscar. Ahí nace en esta brecha entre el talento real y la capacidad de convertir ese talento en valor percibido. Talento real tiene muchos, pero la capacidad de convertir ese talento en valor real percibido en una organización es de muy pocos. Álvaro, es que me encanta lo que estás diciendo y la palabra que es valor percibido. Porque usted puede hacer algo que tiene valor, pero la gente alrededor suya no percibe. Ajá, claro. Entonces, valor real percibido. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en este episodio. Vamos a ir directo al punto, sin rodeos. Vamos a hablar de qué es realmente una propuesta de valor y qué no es una propuesta de valor. Por qué la mayoría de los profesionales están equivocados. ¿Qué cambió en la era digital con respecto a la propuesta de valor? Y cómo pasar de ser un profesional correcto a un profesional estratégicamente irreemplazable. Oscar, esa es la palabra de este episodio. Irreemplazable. No por ego, sino por impacto. No por ego, sino por impacto. Así que quédense con nosotros porque después de estos anuncios que vienen a continuación vamos a entrar junto con Oscar a Visión 4.0. Estamos hablando de este tema que hemos titulado hoy, que tiene que ver con cómo potenciar tu propuesta de valor como profesional en la era digital. Cómo potenciar tu propuesta de valor, y vamos a poner este tema sobre la mesa de forma directa, sin suavizarlo, porque entender su propuesta de valor
no es opcional hoy y es lo que define si avanzamos o no, nos quedamos donde estamos. Esto es Profesionales 4.0. Quédese a escucharnos, que ya viene Profesionales 4.0. Bienvenidos nuevamente a Profesionales 4.0 este sábado aquí por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, hablando de liderazgo moderno, de su impacto en la forma en que trabajamos y aportamos valor. Y hoy estamos hablando de este tema con Oscar Rojas, cómo potenciar tu propuesta de valor como profesional en la era digital. Señoras y señores, agárrense porque viene la sección editorial y vamos a entrar directo a desarrollar este tema. Esta es la sección Visión 4.0. Visión 4.0. Ahora sí estamos en Visión 4.0 y aquí es donde la conversación ya se nos vuelve incómoda, porque hasta ahora estamos planteando una idea, entretejiendo conceptos, ¿verdad? Poniéndolo suavecito para que todo el mundo se fuera conectando, pero lo que vamos a hacer ahora es ponerle estructura. Vamos a ponerle nombre, criterio y realidad a este tema, cómo potenciar nuestra propuesta de valor profesional en la era digital. Álvaro, y hay que decir algo antes de empezar. Esto es de los temas donde mucha gente cree que está bien posicionada. Gente, yo estoy muy bien posicionado en el mercado hasta que se da cuenta de que no puede explicar su puesto, su generación de valor, su trabajo, etc. Ahí es donde hay una ilusión muy común en el mundo profesional. La gente cree que tiene claro su valor, Oscar, pero en realidad no tiene, tiene claro su historial. Tiene claro lo que ha hecho, pero no tiene claro su valor y su propuesta única de valor, sin duda alguna. Eso no es lo mismo. Álvaro, de hecho te lo pongo un poco más directo. La mayoría de las personas no tiene ni siquiera una propuesta de valor. Tiene un currículum bien contado en el mejor de los casos. Y eso, Oscar, en la economía actual no alcanza. No alcanza porque un currículum bien contado no necesariamente transmite, decías ahora vos, valor percibido, el valor que puede percibir la organización. Pero ¿qué es realmente la propuesta de valor? Ya para entrar aquí con Oscar en materia, empecemos por lo básico, porque una propuesta de valor profesional, ¿cómo la podemos definir? Aquí hay que romper una idea desde el inicio. La propuesta de valor no es lo que hacemos, no es lo que hacemos. Pero bueno, eso suena contraintuitivo, ¿verdad? Porque muchas veces y alrededor de nuestra carrera nos han enseñado a responder a qué nos dedicamos. Sí, Oscar, pero exactamente aquí es donde creo yo que está la trampa, porque responder a qué nos dedicamos es describir un rol y eso, como vos decías, no explica valor ni se puede percibir. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es generalmente valor. A mí me gustaría, Oscar, poder responder esa pregunta con lo que yo considero, que no soy dueño de la verdad, pero ahora que lo pones en la mesa, yo creo que es el impacto que generamos cuando intervenimos en un problema o en una situación. Ese es el impacto, no es nuestro cargo, no es la lista de tareas, no es el resultado que provocamos, es el impacto real, tangible que nosotros podemos hacer más allá de ejecutar una tarea y cuando nosotros intervenimos en resolver un problema. O sea, escuchas, lo que estamos diciendo aquí es que si ustedes lo que responden es su puesto, digamos, soy gerente de operaciones, no están diciendo nada realmente para responder a esa pregunta en específico. Sí, porque, a ver, gerentes de operaciones, para usar tu mismo ejemplo, hay miles en el mercado. La pregunta no es ¿qué sos? La pregunta es ¿qué pasa diferente cuando estás vos en esa posición? Y ahí es donde realmente empieza a tener valor este programa. Álvaro, y es que eso que estás diciendo es parte de lo que comienza a cambiar el enfoque. Hay algo que yo veo muchísimo y es gente muy buena, gente muy preparada, que cuando habla de su valor dice cosas como tengo 15 años de experiencia. El error más caro, confundir experiencia, Oscar, con valor, como lo estás diciendo. Y es uno de los errores más caros porque la experiencia es un dato. La experiencia, vos dijiste, 20 años, llevo uno haciendo mi trabajo y 19 repitiendo lo mismo. La experiencia no es valor. Bueno, pero entonces alguien se va a preguntar, alguien se debe estar preguntando. ¿Y qué? Entonces la experiencia no importa. Si es un dato relevante, eso es importante. Sí, y yo lo puedo entender, pero a ver, pongámonos ácidos en este tema.
queridos radioescuchas, no nos pongamos superficiales. Sí, la experiencia importa, pero importa si usted logra traducirla en algo tangible, en algo que mueva la aguja, en algo disruptivo, en algo de impacto, en algo que transforme, en algo que ponga a la organización, su departamento en otro nivel, porque 15 años haciendo lo mismo no es lo mismo que 15 años generando un impacto distinto. Y ojo, entonces lo que estamos queriendo decir es que el mercado no está comprando nuestra experiencia. El mercado lo que está comprando es lo que podemos producir con nuestra experiencia. Si nos estuvieran viendo, me pongo de pie y aplaudo a esta frase que Oscar acaba de lanzar aquí. Es cierto, el mercado no está comprando nuestra experiencia, está comprando lo que produce nuestra experiencia. Y ahí es donde muchos profesionales quedan expuestos, porque tienen trayectoria, pero no pueden decir qué cambio o qué cambio se genera o qué cambió a raíz de esa trayectoria y de ese vínculo. Y esto, Álvaro, que estás diciendo es muy fuerte porque significa que alguien puede haber trabajado muchísimo y aún así ser sumamente reemplazable. Sí, Oscar, porque a nosotros nos dijeron que había que trabajar fuerte. Y en esta nueva era no es trabajar fuerte, es trabajar inteligente. Usted puede trabajar la mitad del tiempo que otra persona y generar el doble de impacto que esa persona. No es cuánto tiempo, es realmente si yo me involucro estratégicamente, entendiendo el contexto, teniendo criterio para empezar a generar valor y puedo expresar ese valor de alguna otra manera. Oscar, eso puede pasar y pasa todos los días. En la era digital, que es parte del título de este episodio, cambia las reglas, muchos no se enteran porque siguen trabajando como se estaba haciendo eso hace algunos años, pero llevemos esto al contexto actual, porque aquí es donde el problema se vuelve más serio. La era digital no cambió las cosas gradualmente, las rompió totalmente, está quebrando el sistema para bien en algunos casos, para no también en otros, pero lo está cambiando. La forma en que hoy trabajan las generaciones, que se aporta valor, que tienen expectativa, que se hacen los negocios, es totalmente diferente. Pero yo creo que es importante que aclares a qué te referís con que la rompió. Yo sé que son una palabra muy fuerte, ¿verdad? Que rompe las reglas, pero es que las reglas que definían valor profesional durante décadas no funcionan igual. Antes, experiencia, títulos. ¿Usted se acuerda? No sé, Oscar es más joven que yo, pero aquellos profesionales donde usted entraba a la oficina y tenía todos sus títulos en una pared. ¿Se acuerda de eso? Yo cuando empecé a trabajar era de esa época. Usted entraba a la oficina y estaban los títulos de esa persona en esa pared y entre más títulos tenía, le daba como un aura de autoridad a esa persona que estaba sentada en esa silla. Antes, experiencia, títulos, ambigüedad eran barreras de entrada. Hoy no lo son. Punto. No romanticemos el tema, no lo son. Claro, hoy en día, en realidad, alguien en otro país está compitiendo con nosotros. En una economía digital, que eso es lo que estamos hablando, que las reglas han cambiado y se han roto, pues alguien en otro país fácilmente puede estar compitiendo con nosotros, o alguien con menos experiencia, pero con un mejor enfoque. Hay datos, Oscar, que confirman esto. Gran parte de las habilidades actuales van a ser transformadas en los próximos años. La mayoría de organizaciones ya reporta brechas de habilidades críticas entre sus colaboradores actuales y lo que requieren las estrategias de esas empresas. O sea, que el problema hoy no es solamente que tenemos que competir, es que el terreno donde competimos está cambiando. Sí, pero no solo cambia y rápido. Que ese es el tema aquí. Cambia y rápido. Y aquí viene lo incómodo de esto, Oscar y queridos radioescuchas. El profesional que no tiene una propuesta de valor clara no está compitiendo, está expuesto y es totalmente reemplazable en el corto plazo. Claro, y como decíamos anteriormente, el mercado no paga conocimiento, paga impacto. Y es que esa frase resume todo esto. Y puede ser un poquito incómoda para algunos. El mercado no paga por lo que saben, paga por lo que generan. Yo creo, me encanta porque esto lo pusiste antes, volvemos a sacarlo ahora, y es que hoy el conocimiento es accesible. Hoy daba una conferencia en una universidad y admiro a la universidad porque a veces digo cosas que no son tan populares para un contexto universitario, pero se lo decía a las universidades. Hoy el conocimiento es accesible. Los cursos son accesibles, la inteligencia artificial es accesible, el contenido es accesible. Lo que no es accesible es el criterio para usar ese conocimiento y ahí es donde empezamos a aportar valor.
Y entonces lo que estamos diciendo es que alguien puede saber mucho o alguien puede tener acceso a mucho conocimiento a través de herramientas, pero no necesariamente están aportando valor, no necesariamente están traduciendo ese conocimiento en acciones concretas que generen un impacto de alto valor. Y eso que estás diciendo, mucha gente no lo entiende. Hay personas muy inteligentes que no avanzan profesionalmente. Ser muy inteligente no significa generar impacto. Tener mucha experiencia no significa generar impacto. Tener muchos títulos y muchos estudios no significa generar impacto. Claro, es que el problema principal es que no logran traducir lo que saben en un impacto tangible. Y ahí la diferencia es clave, Oscar. Descriptivo versus estratégico. Sé hacer esto, descriptivo. Genero este resultado, estratégico. Y el mercado paga lo estratégico. El mercado paga lo estratégico, paga el impacto, paga lo que genera valor. Si juntamos estas ideas que hemos hablado hasta ahora, podemos entender cómo todo esto empieza a generar valor. ¿Y qué hace realmente? Porque esa es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué hace que la propuesta sea realmente fuerte? ¿Qué hace? Ya hablamos de todo el tema, pero ¿qué se hace que la propuesta sea realmente fuerte? Y aquí los 4 componentes reales, vamos a entrar en esto. Los 4 componentes reales en esta segunda parte de Visión 4.0 de la propuesta de valor. Si ya entendimos que la mayoría no tiene clara su propuesta de valor, la siguiente pregunta es la clave. ¿Cómo se construye? Porque si usted escuchó hasta aquí el programa, apagó la radio, desconectó, no se va a llevar lo que pueda aplicar. ¿Cómo se construye una buena propuesta única de valor? Y aquí hay otro error común. Pensar en que esto es una frase inspiradora. No lo es. Esto es arquitectura pura para poderlo traducir en valor e impacto. Pero esto es importante que lo expliquemos porque muchísimas personas creen que una buena biografía en LinkedIn ya resolvió el tema de cómo transmito mi propuesta de valor. Bueno, ese justamente es el problema. Una propuesta de valor sólida tiene capas y si falta una, se cae toda. La primera capa de una propuesta de valor sólida, capacidad técnica, básico, clave, es lo que sabemos. Para eso vamos a la universidad, llevamos cursos, los títulos que hacemos. Capacidad técnica es la primera capa. Mucha gente se queda ahí, pero es la primera capa. Eso es lo básico, ¿verdad? Lo mínimo. Eso es la base de la pirámide. Sí, pero también es lo más replicable. Porque ahí es donde la inteligencia artificial puede hacer eso. La primera capa, lo estás diciendo bien, Oscar, es lo mínimo, pero es lo que la inteligencia artificial puede replicar, lo que otros profesionales pueden replicar. Ok, entonces eso quiere decir de que ahí no es donde está la diferenciación. Exactamente. Ahora ya estamos entrando al nivel que queremos entrar. La capa técnica no está la diferenciación. La segunda capa es todavía más importante. La capacidad estratégica. La primera capa, capacidad técnica. La segunda capa, capacidad estratégica. Eso es exactamente cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo entendemos contextos complejos. Eso es lo que ya no es tan fácil de copiar. No es yo sé esto, es cómo lo aplico. Hay algo que se llama conocimiento contextualizado. El conocimiento contextualizado es más valioso que el conocimiento puro. Usted puede tomar una buena decisión en un mal contexto porque no lee el contexto. Por ejemplo, hoy le decía a los estudiantes de la universidad, usted puede ver a una señora mayor tratando de cruzar la calle con sus nietas y usted en Costa Rica tratarle de ayudar y eso está bien. Usted hace lo mismo en Dubái y se mete en un problema. La misma decisión en otro contexto se convierte en una mala decisión. Eso es capacidad estratégica. Lo dijiste, cómo piensa una persona, cómo toma decisiones, cómo entienden los contextos complejos y después viene algo clave que es la diferenciación. Capa técnica, capa estratégica y la capa de la diferenciación. ¿Por qué usted y qué combinación única tiene usted que lo hace diferente? Esto a mí personalmente, pero me fascina, me encanta, porque no es simplemente ser el mejor en algo, es ser el
único en una combinación específica en donde yo lo hago a mi manera, por mi experiencia, por mi contextualización, es la forma en que yo lo hago. Primera capa, capacidad técnica. Segunda capa, capacidad estratégica. Tercera capa, diferenciación. Y la cuarta capa es la más ignorada, la que menos la gente puede traducir en palabras, y es la capa del impacto. ¿Qué generamos? ¿Qué resultados? ¿Qué es lo que hacemos? No lo que hicimos, lo que cambió gracias a que nosotros nos involucramos. Álvaro, y hay una de las verdades más importantes y más crudas que debemos sacar hoy, y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo. El mercado no nos debe nada. Y puede sonar duro, pero el mercado no nos debe reconocimiento, no nos debe oportunidades, no nos debe ni siquiera crecimiento. Totalmente. El mercado responde a un valor percibido, nada más, no al esfuerzo. Esto hay que subrayarlo. El mercado no responde al esfuerzo, no responde al trabajo duro, responde al valor percibido. Álvaro, exactamente, no responde al esfuerzo, y eso es precisamente lo que hace que mucha gente se frustre, que mucha gente piense, trabajo bien, me esfuerzo, hago lo que me toca, pero Álvaro, eso no garantiza nada. Porque cumplir expectativas que tiene la empresa sobre mi trabajo es el mínimo. Es el mínimo. Nadie te aplaude por eso, nadie te reconoce por eso. Eso no es diferenciación. Exactamente, Álvaro. Y es que hay un dato que a mí me impacta, que lo estuvimos viendo en uno de los estudios, y es que decía que la mayoría de profesionales no puede explicar claramente su propuesta de valor cuando se les pregunta. Y son los mismos profesionales que después dicen, a mí nadie me considera, a mí nadie me reconoce. Y claro, es que si no podemos explicar nuestro valor, ¿quién más lo va a hacer por nosotros? Dentro de la era digital, Oscar, porque ya tenemos que entrar en este tema de la era digital, tenemos que ver que en la era digital se convierte en un amplificador de nuestra propuesta de valor, porque ahora cambiemos un poco el ángulo. Aquí en la conversación con Oscar en Profesionales 4.0 hay una narrativa que está haciendo mucho daño, y es la tecnología nos va a reemplazar, y es la tecnología nos va a tratar diferente, o nos va a ayudar a amplificar las cosas. Y sí, está en todos lados: inteligencia artificial, automatización, miedo, pero esa narrativa es incompleta. La tecnología no reemplaza valor. La tecnología reemplaza lo que es genérico. Por eso hablamos que la primera capa, la capacidad técnica, se convierte en algo genérico. O sea, lo que estamos diciendo es que si su propuesta de valor es básica, están en riesgo. Exacto, porque si su propuesta de valor es estratégica, la tecnología lo puede amplificar. Y eso cambia completamente la conversación con respecto a la generación de valor. Totalmente, porque hoy podemos tener visibilidad global, validar nuestro valor percibido, medir impacto, multiplicar productividad con inteligencia artificial, y en la era digital el mayor amplificador de valor individual de la historia, pues es la inteligencia artificial. Entonces el problema no es la tecnología, es no tener claro qué estamos amplificando. Álvaro, y hay una cosa muy importante que a veces incomoda, pero define nuestra carrera. Y le voy a hacer una pregunta directa, o te voy a hacer una pregunta directa, y creo que es la más importante de todo el episodio. Si hoy alguien nos pregunta, o te pregunta a vos, Álvaro, ¿qué problema resolvés que no cualquiera puede resolver? Poder responder en menos de 30 segundos a algo tan concreto. Esa es la prueba real. Tiene razón. Lo que llamamos prueba del ascensor, el elevator pitch, que tiene que ver qué hago yo sin decir el cargo, sin listar funciones, sin hablar de años de experiencia, solo qué problema resolvemos, cómo lo resolvemos y qué resultados generamos. Y es que si no podemos responder eso, no es que no tengamos valor, es que no está definido de manera estratégica. Y en este mercado, lo que no está claro, sencillamente, aunque nos duela, no existe. Podría seguir aquí hablando con Oscar en Visión 4.0, pero si integramos todo lo que vimos hoy en esta sección, la conclusión es bastante directa. La mayoría de los profesionales está fallando por falta de talento. Perdón, no está fallando por falta de talento, está fallando por la claridad sobre su propio valor. Y el
problema se amplifica, Álvaro, porque en la era digital eso no es un detalle, es una ventaja competitiva. El mercado no tiene paciencia, no nos va a tener paciencia. El mercado no interpreta, no adivina, responde a lo que es claro, a lo que es tangible, a lo que se demuestra con impacto de alguna otra forma. Y Álvaro, y esto cambia completamente el juego porque ya no se trata de hacer bien nuestro trabajo, se trata de poder explicar por qué nuestro trabajo importa. Y ahí viene la verdadera diferencia entre el profesional que ejecuta y el profesional que lidera con valor. Pero bueno, todo esto, aunque es claro en la teoría, se vuelve mucho más relevante cuando lo llevamos a la realidad, a decisiones concretas, a dudas reales, a situaciones que están pasando hoy, porque una cosa es entender el concepto y otra muy distinta es aplicarlo al día a día. Por eso, en el siguiente bloque vamos a abrir una conversación, vamos a escuchar preguntas reales de profesionales que están enfrentando exactamente este desafío. Si usted quiere mandarnos sus preguntas, también lo puede hacer al 89 40 40 41, 89 40 40 41 para que usted nos mande sus preguntas. Vamos ahorita a la sección de Expertos 4.0, donde vamos a abrir este debate con preguntas de la comunidad en Expertos 4.0. Expertos 4.0. Estamos aquí en Expertos 4.0 y este es un momento clave del programa porque ahora hasta ahorita hemos estado hablando junto con Oscar de conceptos, estructura, de cómo debería verse una propuesta de valor bien construida a nivel profesional, pero la realidad es otra. La mayoría de profesionales no están en este punto, están en el proceso, están en la duda, en la confusión, en el intento de entender cómo traducir todo esto en su día a día. Álvaro, y una de las cosas más importantes es que esto nos genera incomodidad, porque no es un problema técnico, es un problema de claridad, y eso, la claridad, es de lo más difícil que hay que enfrentar. Cuando nosotros, Oscar, abrimos el panel aquí para que la gente pueda preguntar, a veces hay preguntas difíciles, disruptivas, complejas, fáciles tal vez, pero son reales. Y eso hace que representen el dilema de lo que está pasando ahora mismo en el mercado. Entonces, Oscar, sin más, entremos a las preguntas que tenemos de la comunidad. Mira, la primera pregunta viene de Andrés Villalobos, que nos escribió desde Santiago de Chile. Dice, él es gerente de proyectos de empresa de infraestructura, y dice, la pregunta, siento que hago bien mi trabajo, cumplo objetivos, mi equipo funciona, pero no logro destacar ni avanzar como esperaba. ¿Qué me está faltando? A ver, Andrés, acabas de describir uno de los puntos más críticos de este episodio. Lo mencionamos en la sección de Visión 4.0. Cumplir no es diferenciarse. Eso es difícil de aceptar, eso no entendemos. Bueno, pero es real. Cumplir no es diferenciarse. Cumplir es lo que se espera y por lo cual a usted le pagan. Cumplir expectativas es el piso, no es el techo. El problema, y yo sé que estamos hundiendo más a Andrés, pero no es la intención, es poderlo poner en una connotación que le ayude a verlo de otra perspectiva, porque el problema es que muchas organizaciones no premian solo la ejecución, premian el impacto visible y el impacto estratégico. Impacto visible y estratégico. O sea, no es suficiente con que hagamos bien nuestro trabajo. Hay que poder mostrar qué cambia gracias a ese trabajo que hicimos. Exactamente, si nuestro trabajo no se traduce en algo que otros puedan entender como valor, queda totalmente invisible y lo invisible no escala. Vamos a otra pregunta que tenemos aquí. La segunda pregunta viene de Patricia Gómez, Ciudad de México, a través de nuestra plataforma de YouTube de Profesionales 4.0. Dice que es directora administrativa con más de 20 años de trayectoria y plantea esto. Dice, Oscar, tal vez vos me puedes ayudar aquí a empezar a responderle. Tengo mucha experiencia, he pasado por distintas posiciones, pero me cuesta explicar qué me hace diferente hoy. Siento que todo lo que digo suena sumamente genérico. Álvaro, esta es clave, porque mucha gente cree que la experiencia se convierte automáticamente en valor, y no es así. La experiencia es materia prima, pero no es el producto final. Entonces, ¿qué falta? Interpretación. Ella, Patricia, no necesita más experiencia, necesita identificar patrones de impacto en su trayectoria. Bueno, eso. ¿Dónde generó resultados que otros no generaron? ¿Dónde tomó decisiones que cambiaron algo relevante? O sea, dejar de contar lo que hizo y empezar a explicar lo que produjo con lo que hizo. Oscar,
Perdón, me encanta, perdón que te interrumpa, porque la experiencia sin traducción estratégica suena igual que a todos. Por eso ella habla de que se suena muy genérica y rescato porque pasaste muy rápido en esa frase, pero me encantó, patrones de impacto que tiene ella en su trayectoria. Exactamente. Vamos a la tercera pregunta. Esta viene de Luis Herrera desde Lima, Perú. Él es analista senior en una empresa financiera y esta pregunta me gustó porque es muy directa. Dice, hablando del tema, digamos, del tema que estamos hablando, ¿qué pasa si mi rol realmente es reemplazable? ¿Hay forma de cambiar eso o ya es tarde? Bueno, es una gran pregunta y bastante honesta y la respuesta yo creo que es muy incómoda pero también muy poderosa. Sí, muchos roles son reemplazables. Y eso no suena muy bonito ni muy alentador. No, pero el rol puede ser reemplazable, la persona no necesariamente. Bueno, esto es importante que lo expliquemos. Bueno, exactamente, el rol puede ser reemplazable, la persona no. Tu rol es una estructura. Las tareas que usted hace son definidas, pero nuestra propuesta de valor no tiene por qué quedarse ahí, puede evolucionar. O sea, lo que estamos tratando de transmitirles acá es que podemos aportar valor más allá de lo que nuestro rol exige. Exactamente. ¿Cómo? Anticipando problemas, conectando áreas, proponer soluciones, y ahí es donde empieza la diferenciación, no en el cargo, sino en cómo nosotros lo expandimos. Vamos a una última pregunta que viene de Carolina Vega, Madrid, España. Es consultora en estrategia organizacional, qué interesante. Y plantea algo que muchos piensan, pero pocos dicen aquí en la plataforma. Dice, entiendo lo que ustedes hablan de la propuesta de valor, pero no me interesa exponerme en redes. ¿De verdad es necesario tener visibilidad digital hoy? Qué buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta porque este tema genera muchísima resistencia. Oscar, yo creo que puedes responder esta pregunta porque vos sos de ese tipo de profesional. Bueno, sí, yo tengo una resistencia de usar muchas redes sociales y le dedico un poco de tiempo a lo que es la red social LinkedIn, que es más profesional. Pero bueno, hay que decirlo claro. Hoy una propuesta de valor que no se comunica no va a existir para el mercado y eso suena radical, pero es real. Antes podíamos crecer solo dentro de una organización, hoy el mercado es más amplio, más competitivo y más visible. Entonces no se trata de exponerse por exponerse, se trata de hacer visible nuestra capacidad de generar valor. Eso que estás diciendo no es marketing, es posicionamiento estratégico. Si algo queda claro después de estas 4 preguntas que nos ha hecho el público, la comunidad de profesionales 4.0, es que el problema no es la falta de talento, es la falta de claridad. Álvaro, y también es falta de intención, porque construir una propuesta de valor no es automático. Construir una propuesta de valor es un proceso que requiere análisis, requiere decisión, requiere incomodidad, y sobre todo requiere acción, porque entender esto y no hacer nada es exactamente lo que mantiene a muchos profesionales en el mismo lugar. Y ahí es donde queremos llevar esta conversación ahora, a una acción concreta y a decisiones que se pueden empezar a tomar hoy mismo. Álvaro, claro, porque todo esto que hablamos puede sonar estratégico, pero tiene implicaciones muy prácticas en cómo trabajamos, en cómo nos comunicamos, en cómo tomamos decisiones sobre nuestra carrera. Vamos a entrar ahora a la sección de tips de liderazgo, donde vamos a traducir todo esto en acciones claras para dejar de describir lo que hacemos y empecemos a construir valor que realmente importa. Esta es la sección Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Bueno, estamos ahora en la sección de tips de liderazgo 4.0. Llegamos a una parte diferente porque hasta ahora hemos hablado de claridad, valor, diferenciación. Perdón, pero la pregunta real es, ¿qué hacemos con todo esto, Oscar? Sí, porque este es de esos episodios donde es fácil decir, tiene sentido, es interesante y es seguir exactamente igual a como lo veníamos haciendo. Exactamente, y si algo deja claro este tema es que no definir nuestra propuesta de valor también es una decisión, ¿sí? Solo que es una decisión muy, muy, muy pasiva y que puede jugarnos una mala pasada. No, y no solamente eso, es una decisión que puede ser o es bastante costosa. Por eso, Oscar, en esta sección vamos a aterrizar esto en acciones concretas, no en teoría. Decisiones que podemos empezar a tomar desde hoy.
Yo traje un tip, Oscar trajo otro y creo que podemos ir aquí conectando ideas para llevar esto a la práctica. El tip que yo escribí para esta parte, esta sección del programa, es que tenemos que dejar de describir nuestro rol y tenemos que empezar a definir nuestro impacto. El primer cambio no es teórico, no es de revisar de perfil de puesto, no es de meternos a un curso, una capacitación. El primer cambio es mental, pero radical. Dejar de pensarnos por lo que nosotros hacemos y empezar a presentarnos por lo que nosotros generamos. Claro, exactamente, Álvaro. Ahí es donde tenemos que comenzar a salir del soy gerente, soy analista, soy técnico en operación. Eso no nos diferencia. No, lo que tenemos que probar, eso es algo diferente. ¿Qué problemas resolvemos? ¿Qué cambia cuando intervenimos? ¿Qué resultados generamos? Eso no es solo para entrevistas, eso es para nosotros mismos, para tener claridad, porque si no podemos decirlo nosotros, nadie lo va a decir por nosotros. El tip número 2, hacer una auditoría brutal de nuestro valor real. Y es que este segundo tip requiere honestidad, porque debemos revisar y revisemos los últimos 2 o 3 años de nuestra carrera, pero no lo que hicimos, sino lo que generamos, qué impacto generamos durante estos últimos 2 años. Podemos hablar de resultados concretos, Oscar, de decisiones que destrabamos, problemas que resolvimos, impactos que sin nosotros no hubieran ocurrido. Y eso, si no encontramos esos ejemplos claros, ahí donde está la señal de que no tengamos valor, sino de que lo estamos enfocando de una manera poco estratégica. El tercer tip de liderazgo que traigo yo es que identifiquemos nuestro problema núcleo. Le llamo problema núcleo y vamos a hablar de esto, pero identifiquemos nuestro problema núcleo. Este tip es clave. No necesitamos ser buenos en todo, necesitamos ser buenos en algo en específico. ¿A qué nos referimos? A un patrón. Identificar un patrón, un tipo de problema que resolvemos consistentemente mejor que otros. Como si fuese una especialidad, pero una especialidad más enfocada en impacto. Sí, si podríamos, Oscar, dar un ejemplo, es el siguiente. Por ejemplo, una cosa es decir, sé de marketing. Y otra cosa es, soy muy bueno resolviendo este tipo de problemas dentro del marketing. Ahí comienza ya la diferenciación real. El tip número 4, convertir tu valor en algo visible. Y es que este tip es sumamente importante porque si nuestro valor no es visible, no va a existir para el mercado. Y esto no es sobre redes sociales por moda, es sobre posicionamiento, compartir ideas, explicar cómo pensamos, mostrar cómo resolvemos problemas. Eso es evidencia, Álvaro. Eso no es marketing, porque hoy, antes de que hablemos, el mercado ya nos buscó. Me encanta, Oscar, eso. Antes de que nosotros hablemos, ya el mercado nos buscó. Y el quinto tip para esta sección es que diseñemos lo que yo le podría llamar irreemplazabilidad. Este último tip creo que es de los más importantes porque no tenemos que esperar a volvernos irreemplazables. Tenemos que diseñar esa irreemplazabilidad. Álvaro, el tema aquí es cómo diseñamos eso. Bueno, yo creo que combinando cosas que normalmente no se combinan. Combinando criterio, velocidad, enfoque, experiencia. De alguna otra forma, haciendo todo eso, empezamos a diseñarlo. Decías criterio, velocidad, enfoque experiencia. Y experiencia. O sea, una intersección única, creando una intersección única, no competir por ser uno más, construir algo que haga difícilmente que se comparen con nosotros. Exactamente, Oscar, yo te digo algo. Este episodio incomoda, pero tiene sentido porque obliga a mirarnos distinto. Porque esa es la clave. La mayoría de profesionales no está fallando por falta de capacidad o inteligencia. Está fallando por falta de intención estratégica sobre su valor, sobre cómo está proponiendo valor. Y eso cambia muchísimo porque deja de ser algo que pasa y pasa a ser algo que podemos diseñar con intención. La propuesta de valor no es algo que nosotros descubrimos. No es que un día nos levantamos y descubrimos como si fuera un propósito la propuesta de valor. Es algo que nosotros construimos. Y si hoy
no lo estamos construyendo, alguien más sí lo está haciendo. Y probablemente esa persona esté compitiendo por el mismo espacio al cual nosotros queremos llegar. Y ahí la pregunta no es si tenemos valor o no, la pregunta es qué estamos haciendo para que ese valor sea claro, relevante y difícil de ignorar. Llegamos al final de esta sección de Tips de Liderazgo 4.0. Se nos ha ido el tiempo de este programa, así que vamos a ir a la sección de cierre, donde hacemos toda una conclusión de este programa que hemos hablado hoy, cómo potenciar tu propuesta de valor en la era digital. Así que vamos a la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Señoras y señores, llegamos al cierre y este es un momento importante, más bien, porque este episodio yo sé que no fue cómodo, sé que no fue ligero, fue una conversación que si la escuchamos con atención seguramente nos dejó pensando en muchas partes del episodio, pero bueno, pensar no es suficiente. No, y de hecho, ese es el problema de muchísimos profesionales, que entienden, dicen que son conscientes, pero no cambian. Exactamente. En este tema en particular, entender sin actuar es peligroso porque el mercado no se detiene. Lo dijimos en el programa. No se espera que tengamos claridad, no nos avisa cuando nos estemos volviendo irrelevantes de alguna otra forma. Así que vamos a hacer un pequeño repaso en este minuto del programa de qué vimos hoy. Y si algo deja claro este episodio es esto. La mayoría de profesionales no tiene una propuesta de valor definida. Tiene una descripción de lo que hace. Álvaro, la diferencia entre una propuesta de valor definido y la descripción de lo que hacemos es una diferencia enorme, porque describir lo que hacemos nos hace comparables. Pero explicar el impacto que generamos nos hace diferenciados. Ajá, y también vimos algo muy clave en este episodio. La experiencia, el conocimiento y el esfuerzo, lastimosamente, ya no son suficientes. El mercado paga por resultados. Paga por problemas resueltos, paga por decisiones que generan impacto, paga por formas únicas de resolver temas complejos. Y aquí en la era digital esto se vuelve aún más evidente porque la competencia es global, la información es accesible y la visibilidad define oportunidades. Y hay una idea que atraviesa todo el episodio. No tener claridad sobre nuestro valor no es neutral, Álvaro. Es una gran desventaja. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto en estos minutos que nos quedan? Vamos a algunas acciones para el futuro. La primera acción que yo quiero poner hoy en la mesa y con lo que nos tenemos que ir es definamos la propuesta de valor sin excusas. No la perfecta, no la final, pero clara. Pregúntese y escríbalo. ¿Qué problema resuelve? ¿Por qué usted lo hace diferente? ¿Y qué resultado genera? Y háganlo sin usar el cargo que tienen, ¿verdad? Porque ese es el filtro. Exacto. Aquí hay una segunda acción, Oscar. Traducir nuestra experiencia en impacto. Dejemos de hablar de años y empecemos a hablar de resultados. ¿Qué cambió gracias a nosotros? ¿Qué decisiones destrabamos? ¿Qué valor generamos? Y esto lo decimos porque si no podemos medir lo que cambió por nosotros, las decisiones que logramos destrabar, el valor que generaste, si no lo puedes medir, difícilmente lo vas a poder comunicar. La tercera acción, elija un foco. No puede ser todo para todos. Identifiquemos el tipo de problema que realmente nos hace fuertes y profundicemos ahí. Eso también implica soltar cosas y dejar de ir cosas. Pero sin foco, bueno, no hay diferenciación. La cuarta acción, hacer visible tu valor. No como autopromoción, sino como evidencia. Compartir cómo pensamos, cómo resolvemos, cómo analizamos, porque hoy si no estamos presentes, no estamos en la conversación. Y la quinta acción, creemos que es la más importante, asumir responsabilidad sobre nuestro posicionamiento. Nuestra carrera no se define sola. No depende solo de nuestra empresa, no depende solo de nuestro jefe, depende de qué tan claro tenés tu valor y que también lo comunica. Y bueno, hay algo que me quedó dando vueltas después de este episodio mientras lo diseñábamos, mientras lo estudiábamos y ahorita mientras lo estábamos comunicando. Y es una idea un poco incómoda. Hay profesionales muy talentosos
que pasan totalmente desapercibidos. No porque no tengan valor, Oscar, sino porque no lo hacen visible, no lo articulan, no lo convierte en algo que el mercado pueda entender. Pero Oscar, hemos llegado al final de este episodio, gran episodio hablando de cómo potenciar nuestra propuesta de valor profesional en la era digital. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Bueno, yo espero que realmente estamos hablando mucho de valor, una propuesta de valor, pero espero que este episodio y este contenido les haya generado valor, que les dé pautas para comenzar a pensar, para comenzar a visualizar qué pueden cambiar, y si piensan que hacen algo pero que no está teniendo un reconocimiento, hay que empezar a diseñar cómo comunicar nuestro valor y lo que hacemos realmente bajo el enfoque del impacto. Señores, gracias por escucharnos, gracias Oscar por acompañarnos hoy aquí en Profesionales 4.0 y gracias por estar aquí en Monumental. Todos los sábados preparamos temas para irnos formando mejor en este entorno de la cuarta revolución industrial. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.